shamushka kapaichi turikuna ñañakuna. En esta ocasión queremos compartir con ustedes Takisami. Takisami es música, es canto, es alegría, sonido y vibración sagrada ancestral de los Andes. Takisami es la sabiduría de la sanación, mediante los instrumentos que tiene su propio espíritu. Cada sonido remueve un elemento importante de la vida. Sheiri Kimbo, runa quichua del pueblo Otavalo, caminante de la sabiduría andina y del linaje ancestral del cóndor blanco. Es creador del Takisami. En su conciencia está la energía sanadora. A través de los sonidos se puede identificar el origen de las desarmonías y las crisis de los cuerpos, para sanarlas mediante vibraciones que penetran hasta las células y las regeneran. En la sabiduría ancestral andina existen 7 enseñanzas, 7 leyes de filosofía de vida. La séptima filosofía de vida es que todo hombre en su edad anciana adquiere ese conocimiento, esa respetabilidad de cóndor Malku, hombre cóndor sabio. Este es el tiempo del retorno del cóndor Malku. Takisami constituye la medicina a través de la conciencia de quien lo ejecuta, de quien lo practica, a través de la conciencia de la conexión con las vibraciones y la sensibilización de todos sus cuerpos. Conectarnos con la medicina Takisami significa conectarnos con nuestro camino espiritual, con el Pachacuti de este tiempo. Takisami, medicina ancestral. Takisami, sanación de nuestros cuerpos mental, físico, espiritual. Takisami, vibración de instrumentos. Takisami, vibración de energía, vibración de sonidos, de los instrumentos ancestrales, de barro, de hueso de cóndor, de venado, de bambú y de madera sagrada. Takisami se conecta con nuestros 3 cuerpos, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual. Takisami conecta con las 3 partes de nuestro yo, nuestro mundo interior Ukupacha, 3 chakras bases, nuestro mundo del aquí, el presente, chakra del corazón,
y chakra de la voz. Nuestro mundo superior, chakra frontal y chakra coronario. Takisami, cura, poder a través del sonido, a través de la vibración. Harinas o guayacos de barro. El barro conecta con el ucupacha de la anatomía humana, es decir, el primero, segundo y tercer chakra. El sonido de estos instrumentos de barro conectan directamente con los 3 chakras inferiores y se orienta a curar situaciones de reinicio de ciclos, de transiciones de vida, de la necesidad de dejar los apegos y de búsqueda de un nuevo ciclo de vida. La Wakamama está representada de esta manera. Los 2 brazos semiabiertos en señal de complacencia. Su mano tiene una mancha roja. En toda América se ha descubierto que existían sabios y sabias cuya distinción era tener las manos pintadas de rojo. Eso era señal de poder, era señal de distinción social. Ella es la Wakamama, la maestra, la madre poseedora de sabiduría para guiar a su pueblo. Este sonido permite liberar esos hilos invisibles de conexión de nuestros relacionamientos anteriores, sean estas positivas o negativas.
Chur o Kipa, el sonido está atribuido a la voz de Pachacámac, el mandato divino, el mandato de la nueva orden de vida. Este sonido permite conectarnos con nuestros propósitos de vida. Este sonido conecta con nuestro nuevo orden de vida, es decir, para nuestra vida ordenada. La vibración de la quena cóndor, hueso de cóndor, ala de cóndor ancestral, conecta con el sexto y séptimo chakra, chakra frontal y chakra coronaria. Permite posesionarnos en el presente, permite planear como el cóndor para poder conocer mejor nuestra realidad, conocer mejor nuestro presente y caminar con certeza con nuestro nuevo plan de vida. La vibración de sonidos de la quena de hueso nos permite conectarnos con nuestra estructura interior. Esta estructura interior nos permite sustentar nuestro proyecto de vida. El sonido de esta quena nos permite meditar hacia nuestro yo interior. Nosotros somos Pachamama. Todo lo existente es Pachamama. Todo lo existente es inteligente. Pero es necesario la conexión. Y para conectarnos, las vibraciones de sonidos de las aves, de las diferentes aves, permite que conectemos con nuestro vuelo para conectarnos hacia nuestro ser celestial, con nuestros apus, con nuestros ancestros que ya moran en el Hahuapacha, en el mundo celestial. Pachamama nos permite conectar con nuestro niña interior para que podamos liberarnos de cualquier situación negativa, particularmente traumas de niñez, traumas de nacimiento, traumas en el vientre de la madre,
traumas en cualquier ciclo, en cualquier momento de la niñez, si es posible, traumas de abusos emocionales, psíquicos, físicos. La vibración de sus sonidos nos permite conectar con nuestro sagrado ancestral y con nuestros ancestros. En este tiempo de grandes renovaciones, el sagrado ancestral del norte, el sagrado ancestral del sur están presentes, es decir, el cóndor y el águila están ya volando juntos. Lo sagrado masculino, lo sagrado femenino, el negro y blanco, noche y día, las polaridades complementarias, ese necesario complemento que existe en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Es necesario que ese sagrado masculino y sagrado femenino vivan en armonía. Es la única manera en que nosotros podamos caminar, tener paz, armonía y felicidad. La vibración de los sonidos sagrados, de las plumas, de los huesos del cóndor, del churo, de la ocarina, sanan los cuerpos, renuevan y armonizan la vida. El eco del sonido de su caracol sagrado invita a retornar al origen de los tiempos y las profecías, y con ello asumir la misión de sembrar en el ser humano la semilla de la transformación hacia una nueva humanidad. Runa tibewan ñakutik shupunllakaman rikuripashu, shupunllakaman ayukuna.